tardes, es un gusto reencontrarnos. Hoy, como siempre, vamos a abordar un tema de salud y, por supuesto, vamos a profundizar de qué se trata, cómo se diagnostica, cómo se hace prevención. Y el tema de hoy son las fobias y los ataques de pánico. La idea es presentar a quienes me acompañan y comenzamos a abordar este tema. Hemos sido en esto, en la salud pública, punta de lanza en el mundo y nos sentimos muy orgullosos realmente de esto. Si la medicina va a estar para un grupo nada más privilegiado, no tiene razón de ser. Debe ser para quién, para todos. Democracia con la que se come, con la que se cura y con la que se educa. Un médico allí a la izquierda, por favor, en la tribuna. Nos acompañan en el día de hoy el doctor Ricardo Rubinstein. Él es psicoanalista, miembro titular de la Asociación Psicoanalítica Argentina y Asociación Psicoanalítica Internacional. El doctor Gustavo Bustamante es doctor en psicología, director general de la Fundación Fobia Club. Y el licenciado Enrique Fernández, miembro de la comisión directiva de la Asociación Argentina de Trastornos de Ansiedad y presidente de la Asociación Ayuda. Bueno, bienvenido a todos ustedes, ¿no? Fobia deriva del latín y es pánico, ¿verdad? Y en realidad hay una gran cantidad de fobias, pero ahora se usa más la palabra ataque de pánico. ¿Hay alguna diferencia entre fobia y ataque de pánico? Sí, enorme la diferencia, porque la fobia es muy específica, obedece a la reacción que tiene una persona frente a un estímulo específico como puede ser un animal, el ascensor, y ahí se dispara la reacción de ansiedad extrema. En cambio, en el pánico lo que tenemos es una reacción súbita, al menos las primeras reacciones de pánico. La persona espontáneamente está caminando o a veces está en la casa o hasta durmiendo y empieza con todos esos síntomas que es el ahogo, el dolor en el pecho, el mareo, siente que se va a morir. Entonces la diferencia yo creo que es puntual, ¿no? En el otro es como podemos predecir, ya sé que tengo fobia a los perros y cuando veo un perro reacciono, y el otro dice, bueno, yo la verdad no puedo predecir tanto porque me ha agarrado en tantos lugares, tantas situaciones que es espontáneo, ¿no? Sí, es más, un ataque de pánico puede venir posterior a una fobia. Por ejemplo, alguien que tiene una fobia específica, frente al objeto fobígeno, padecer un ataque de pánico. Digamos, el ataque de pánico es una reacción inesperada, autonómica, que... Ahora, digamos, sí. Yo creo que acá hay un elemento de lo que los colegas están diciendo, hay un elemento para subrayar de lo que ellos han dicho, y sería, el ataque de pánico es algo súbito e intempestivo. El sujeto no espera, se encuentra de repente en la situación de la crisis de pánico, con toda esa reacción autonómica. La persona fóbica está más alerta respecto de aquello que tiene o que le desencadena miedo, y tiene una serie de mecanismos de evitación de aquello que se le va a provocar el miedo. El que le tiene miedo a los perros, a los gatos, a las palomas, de repente no va a la Plaza de Mayo porque sabe que ahí hay palomas, por dar un ejemplo. Claro. Hay otro elemento importante en la diferencia, hay varios, ¿no? Pero otra que me parece para subrayar, y es el hecho de que la persona fóbica está más organizada en su estructuración psíquica que la persona que tiene el ataque de pánico. El que tiene el ataque de pánico padece un momento de absoluta desorganización psíquica y también somática. Esto creo que es otro elemento diferencial muy importante. Sí, le altera mucho más la calidad de vida, porque cuando una persona tiene una fobia, dice, bueno, yo tengo fobia de subir al ascensor. Y dice, bueno, voy por la escalera, y más o menos se acomoda.
Ahora, el otro que no sabe en qué momento le va a ocurrir la crisis, siempre está en alerta. Entonces dice, bueno, no voy acá porque, y si voy acompañado por las dudas, no quiero ir al shopping, no quiero ir al supermercado, me cuesta ir en un medio de transporte público. En general se empieza a complicar el pánico y ahí es donde sucede la agorafobia, es ese miedo a alejarse de los lugares que me dan seguridad, a pensar siempre que estoy en riesgo, a pensar algún escape, una salida. O sea, el que sufre ataque de pánico no puede identificar qué es lo que se lo causa. No, en principio no. Las primeras crisis, después ya empieza a asociar. ¿Y después qué es una fobia cuando se empieza a manejar? A ver. Digo, porque, ¿por qué hago esta pregunta, no? Antes era muy común que la gente diga, bueno, yo tengo una fobia a tal cosa, al perro, al gato, al colectivo, a pagar la cuenta de la luz, no sé, a 1000 causas. Pero era muy difícil que alguien diga, yo tuve un ataque de pánico. Eso es algo más moderno, ¿no? Entonces la pregunta ¿es algo que se diagnosticó o que se descubrió ahora? ¿Y antes qué eran los ataques de pánico? No sé si o antes no existía. Se llamaban crisis de angustia. Se las asociaba a la angustia extrema. Hoy se ha puesto de moda el ataque de pánico. Claro. Por así decirlo. Y el autodiagnóstico y el sobrediagnóstico que existe, que no tiene que ver con lo profesional a veces, porque mucha gente dice, yo tengo pánico. Y uno lo ve y dice, no, esto no tiene un trastorno de pánico, está ocurriendo otra situación, o tiene una fobia, o tiene un trastorno de ansiedad generalizada, otro cuadro. Pero bueno, hay como dicen, una moda. Hay algo que vos dijiste que me parece que también es distintivo. Cuando vos estábamos hablando de las fobias y dijiste que el que tiene o el que padece una fobia, reconoce. ¿No? O sea, claro. El que tiene la fobia, sabe que al perro, afecta. sabe que el perro o el sapo, lo que sea, que sea, y lo evita. El tema del que padece el ataque de pánico, que después va a devenir en trastorno de pánico, porque el empezar con ansiedad anticipatoria, el empezar a pensar que le va a prever, ¿no? El miedo al miedo, a ver si me pasa, como decía Gustavo, y empieza a tramitar la agorafobia, no voy acá por las dudas y demás, no sabe qué es lo que le pasa, él siente lo que le pasa. Claro. Entonces lo que ocurre, que empieza la atribución. Entonces yo le empiezo a atribuir, permítame el término, alegremente, que esto puede tener que ver con que me voy a morir, que tengo una deficiencia cardíaca, o que tengo un tumor. ¿Sería que imagina el objeto? Vale decir, empiezo a tener miedo a algo, pero no lo veo, no sé si es el sapo o el perro. Es algo que me hace mal, pero no sé qué es. No lo tiene identificado. Y si no lo tiene identificado, no lo puede evitar. El otro evita al sapo, ¿qué evita? El problema del panicoso es que no puede evitar su propio cuerpo. Claro. Generalmente son reacciones del cuerpo. Que son reacciones del cuerpo. Son sensaciones benignas, porque realmente no tiene riesgo. Pero cuando aparece la taquicardia, se asusta y dice, yo voy a tener una crisis cardíaca. Y con toda la información que tenemos todos, de me duele el pecho, me mareo... Ahí mimetiza, claro. Empieza a buscar como causas y uno se queda con la información que tiene guardada, ¿no? Si miramos desde cuáles son los psicodinamismos que se ponen en juego en la situación del pánico y en la situación de la fobia. En el pánico nosotros identificamos dos momentos. Un momento psicológico y un momento más neurovegetativo. El segundo es el que describen todos de la reacción de extrema angustia, de sudoración, de sensación de morirse, de volverse loco. Claro. Esa es una reacción que una vez que se gatilla, para todo el mundo es más o menos igual. El punto importante es en el momento psicológico. El momento psicológico ocurre que hay determinada situación que a estos individuos que van a padecer la crisis de pánico, por asociación con situaciones internas. Puede ser algo interno o algo externo, algo que vio, algo que escuchó por la televisión, una situación que le pasó a un maestro en el colegio con la directora, a otro con el jefe en el trabajo, a otro con su pareja, a otro con los hijos. Cualquiera de estas situaciones que les provoque una vivencia de odio, de malestar y de enojo con esta persona, son personas que tienen muchísima dificultad, y esto estoy hablando de la estructura de quien desarrolla el ataque de pánico, tienen tremendísima dificultad en expresar este tipo de sentimientos
con las personas Pero a las que esto le provoca. ¿por qué? ¿Por culpa, Entonces, por miedo? por el modo en que tienen estructurado su psiquismo, claro. de tal forma que pasan directamente la situación a una reacción de tipo corporal. No pueden decir, estoy enojado porque me dijiste tal cosa, no me gustó tal otra, Sí. y a veces ni se dan cuenta que esto es lo que les Yo provoca. recuerdo que hace muchos tiempos Entonces, en las guardias médicas decían, dale un psicofármaco, es una histérica o es un histérico. Esos eran ataques de pánico que se interpretaban así, evolucionó hoy el diagnóstico y la precisión para Sí, yo creo que evolucionó muchísimo. Antes era un psicofármaco que se arregle, ¿no? No, sí, obviamente Sí. que antes era, bueno, las curaciones Claro. de la batalla y volver Claro, a la guerra. claro. Hoy ya el diagnóstico es mucho más preciso, tenemos más elementos, y lo que sí hay que entender que esto le puede ocurrir a muchas posibilidades de personalidad. Ah, que no, también sí, hay sí. que ver, hay personalidades que son histriónicas, hay personalidades obsesivas, hay la comorbilidad, que es lo que nosotros decimos cuando va en conjunto con otra situación que puede ser otra enfermedad, es muy frecuente en el pánico y en la ansiedad. ¿Esta patología está segmentada? O sea, ¿es más habitual en mujeres, en hombres? ¿Cómo depende del nivel socioeconómico? Sí. ¿Cómo se da esto? Mujeres, 2-1 la relación y 3-1 en algunos lugares. Gente joven, entre 20 y 35, 40 años en general. Y los perfiles socioeconómicos, si bien la estadística es muy difusa, diría que las grandes urbes tienen mayor riesgo de probabilidad de desarrollar un cuadro de estos. Ahora, debemos decir que en realidad cualquier persona a lo largo de su vida ¿Puede sufrir esto? puede padecer un trastorno de pánico. Ahora, se tienen que cumplir No algunas- fobia, pánico. pánico, un ataque de pánico. Ahora, también debemos decir que se tienen que cumplir algunas cuestiones, entre otras, bueno, hay un factor hereditario, No, eso- hay eso- un factor eso- de crianza, eso- o sea, no, yo diría, las viejas eso lo vamos series a dejar- complementarias de lo dejamos Freud hay para- que tenerlas en cuenta. Lo ¿no? dejamos Sin duda. para después del corte, así no, usted no se va y sabe cuáles son los pródromos, cuáles son los avisos que puede tener usted. Cualquiera, dijo el licenciado, puede tener una crisis de pánico. Hacemos el primer corte y volvemos. Bien, seguimos hablando del tema sobre las crisis de pánico y las fobias. Recién decíamos que es frecuente que uno, o es posible que cualquiera de nosotros pueda presenciar o sufrir un ataque de pánico. ¿Cuáles son los pródromos? ¿Hay avisos de esto que nos puede ocurrir? A ver, una de las cosas que tenemos que entender, que más allá de la vulnerabilidad, de las experiencias infantiles, del tipo de crianza, las personalidades de cada uno, si, digamos, tenemos un tiempo determinado en nuestra vida, con mucha presión, con mucha tensión, con muchísima exigencia, es posible que en determinado momento, un tiempo, digamos, después o durante ese periodo de intensa, digamos, demanda del medio, podamos padecer un ataque de pánico. Como que se nos desajusta, digamos, nuestro sistema de alarma. Y inesperadamente estamos viajando, estamos mirando la tele y empezamos a sentir todas estas sensaciones. Nos empezamos a desesperar porque no sabemos qué nos pasa, me Ahora, muero. ¿esto qué es? ¿Por una sobrecarga de estímulos? ¿Por qué se desajusta? La sobrecarga de estímulos externos, como estabas diciendo, o a veces internos por presiones y exigencias, a lo que llevan a un estado de labilidad interna al sujeto, tal que el sujeto, los mecanismos de defensa que maneja normalmente, los tiene, como vos decías, desajustados. Está mucho más lábil, más posible de desestructurarse, y ahí es donde puede llegar a ocurrir el pánico. O sea, si alguien está en una situación de exceso de estímulos internos o externos, puede llegar a desestructurarse y a tener una situación de pánico. Y esto puede ocurrir por razones de la vida de cada uno. Pero Alguien que- competimos, Sí. pero Inundaciones, bombardeos, competimos choques, con otros cuadros, ¿no? ¿no? Porque si una persona es ulcerosa, tiene riesgo de aumentar su riesgo de úlcera. O sea, por eso es interesante ver esto de la predisposición. Hay factores que son mediadores y otros moderadores de los trastornos de ansiedad. Hay factores que sabemos que colaboran. El hecho de ser un aprensivo, el hecho de ser un tanto hipocondríaco, de tener cierta tendencia alarmista, catastrofizar, son elementos que hay que tener en cuenta porque esos
tarde o temprano van a tener una reacción desmedida de ansiedad. Exacto. Y eso es bueno tenerlo en cuenta a la hora de hacer prevención, ¿no? Claro. Cuando... Yo recuerdo Está que bueno, perdón, está bueno esto que dice Gustavo de desmedido. Porque si no parece que cuando hablamos de ansiedad, hablamos de patología. Y Claro. no es así. La ansiedad es parte de la vida La misma, ansiedad ¿no? es parte de la vida y es una cualidad y es la capacidad que el organismo tiene para afrontar las exigencias del medio. ponerse en Es alerta, saludable. claro. Es saludable. Totalmente. A ver, Estar ansioso es saludable. Sí. Ahora hay toda una cosa es ser ansioso y otra Claro. cosa es estar ansioso. Claro, Yo puedo estar ansioso, vengo al programa, tengo novedad. cierta atención, estoy ansioso. Que ser ansioso. Claro. Pero hoy hay como una especie de obligación a evitar cualquier estímulo corporal, ¿no? Estoy ansioso, tomate un psicofármaco. No, hay una intolerancia no duermo. de todo. Claro. Una intolerancia Hoy queremos de todo, arreglar ¿no? todo con pastillas. No quiere ¿no? nadie estar un poco triste, no quiere nadie estar un poco nervioso. No quiere... Bueno, creo que es un poco el medio que nos va llevando a creer que existe la fórmula ideal para estar siempre bien. Nos bajan el umbral de tolerancia a la frustración. Antes la gente decía, sufrió un surmenage. ¿Eso pasó de moda, que era un ataque de pánico actual? Probablemente, el surmenage ya no se diagnostica, no está por en eso. ningún Bueno, manual de por eso Es digo, un pero- estado de estrés pero antes se prolongado. decía, Es ¿no? como un estado de estrés Desadaptativo. de estrés Claro, prolongado. Claro. Como antes que eran coloca al maníacos depresivos, sujeto- ahora son bipolares, ¿no? Sí. Fueron cambiando cosas. Y se van Fue cambiando. cambiando el nombre. Ahora, yo pregunto, ¿cuánto es la durabilidad de un ataque de pánico? ¿Cuánto puede durar? ¿Se puede extender en el tiempo? Mire, la crisis de pánico puede durar entre 15 y 20 minutos porque es una Esa es la descarga crisis adrenérgica aguda. Una descarga- y se agota. Pero Uno el no cuadro puede- neurológico- Y el cuadro puede psicológico. perpetuarse porque mucha gente tiene 8 crisis en el día. Claro. Imagínate que cada una hora estás teniendo una crisis donde tu cuerpo sentís que morís. Bueno, probablemente a esa persona le cuesta recuperarse. Cuando se recupera otra crisis, bueno, si una Es persona... invalidante. Totalmente. Y si Es- esto se repite es durante los primeros absolutamente. durante 6 meses, ahí caemos en el diagnóstico de trastorno de pánico que decía Enrique. O sea, ahí Es sí, una cronificación de este cuadro. porque ya está medido por el tiempo. Hay cosas que... Además aparece la ansiedad anticipatoria. Claro. Digamos, ya hay una predisposición del sujeto. Primero que hay una focalización masiva en su propio cuerpo. Está monitoreándose, está pendiente, a ver si me da. Y está él mismo con su Él preocupación está llamando a esto, ¿no? activando su sistema de alarma. supuesto. Sí. ¿No? Porque si uno no escucha cómo funciona su corazón. Ahora, si se concentra, lo escucha latir. Este está concentrado en ver sí, toda eso- su Lo eso escucha patología. sería- latir o Ahora- cree cómo late. Claro. No, Y lo no. escucha latir o Claro. cree. Por Porque no- esta es por la supuesto. diferencia. Porque algunos dicen, ¿qué es lo que pasa cuando le hacen un ecodoppler o cuando le hacen un estudio, digamos, controlado? Claro. No, yo sentía que se me iba el corazón por la boca y le dio normal, Sí, sí, señor. claro. Eh, No, digo, el estado de concentración hasta hace eso, ¿no? Sí. Empezar a sentir síntomas. Esa es como una suerte de ansiedad hipocondríaca, si vamos Claro. a llamarlo así, estar viendo las señales del cuerpo y empezar a interpretarlas de que de vuelta me pase esto, se va a parar el corazón, no me funciona. Bueno, ¿cuándo uno se trata este tema? ¿Y cuándo está en presencia de una crisis de pánico? Porque los hipocondríacos no todos tienen crisis de pánico. No. Y se están buscando su patología corporal. Sí. ¿Y cuántos se diagnostican, cuántos se tratan y cuántos hay subdiagnosticados por automedicación o por el consejo de una persona? Y después de todo esto, les pregunto, ¿qué pasa si uno no tiene o cuál es el tratamiento o por qué no hay que automedicarse en esto? ¿Está bien? Sí, Bueno. bárbaro. ¿Cuánto, o sea, se calcula estadísticamente que el 5% de la población podría sufrir un trastorno de pánico en algún momento de su vida? Trastorno, ¿eh? Entonces, de esos que sufren el trastorno, la brecha es altísima. Se debe tratar solamente, a lo sumo, el 25%. ¿Pero esos hay que tratarlos o si es un trastorno aislado no se trata? No. Si es una crisis aislada, no no es se necesaria. trata. Pero si es un trastorno... Si que se va genera repitiendo, debe invalidez. consultar. Muchas veces son los familiares cercanos que en muchísimos casos terminan siendo como cautivos de la persona que tiene pánico. Y además de quedar invalidado en la vida cotidiana, la persona con pánico empieza a generar pánico en todo su- no generar pánico, sino a decir, quédate conmigo, porque si vos te quedás conmigo, yo me siento seguro o segura y no voy a tener la crisis de pánico. Acompáñame al banco porque no me animo a ir a tal lugar, porque me puede venir la crisis. Entonces empiezan a generar toda entre una captura y una manipulación del medio que termina generando un síntoma familiar. Tal cual. Y es así que muchas veces no vienen ellos o ellas a tratarse, sino que viene
la pareja, o a veces los padres, ¿no? Diciendo qué pasa con la familia de mis hijos y mis nietos, que no se pueden mover a ningún lado, están totalmente paralizados. Y la ayuda viene desde afuera. Pero el recorrido normal que hace un panicoso es ir a un servicio de emergencia, ir a un servicio médico clínico. Pero va por un tema médico, no por un tema médico. Está muy asustado, el corazón, el cerebro, análisis, estudios, chequeo. Pasa alrededor por 7, 10 profesionales. Bueno, el que le dice, usted no tiene nada, ya cambia a otro. Claro. La idea es encontrar algo, ¿no? Pero su corazón está bien. Chau, se acabó. Usted respira bien, pero yo me siento mal. Claro. Me parece que me puedo morir. Bueno, ya hoy en día hay, digamos, la mayor parte de los profesionales que están en las guardias saben hacer la derivación de estas personas a los especialistas. Sí, ya ha reducido un montón el tiempo de espera hasta que llega un tratamiento. Sí, bueno, inclusive el usted no tiene nada. Casi no se dice. Usted no tiene nada orgánico. Mire, consulte a un psiquiatra o a un psicólogo, cosa pasa más ¿cómo por se lo atiende? psicológico. ¿Qué necesita esta gente? Diagnóstico, fundamental. Psicoeducación. Pero eso lo hace el profesional, el diagnóstico. Sí. Psicoeducación, que entienda la problemática, que vea cuál es la evolución normal, el pronóstico generales de lo que va a ocurrir con el cuadro de él. Y a partir de ahí, el tratamiento que nosotros indicamos es tratamiento combinado. Una integración entre la psicofarmacología y el tratamiento cognitivo-comportamental. ¿Hay mucho automedicación? Enorme. ¿Y cómo afecta la evolución? Y en general deteriora un montón las posibilidades de tratamiento, porque el que viene automedicado abusa, no sabe lo que hace, genera reacciones adversas. El grave problema de la automedicación es que muchas veces la persona se automedica y bloquea el síntoma de ansiedad, lo cual imposibilita que aprenda a manejar y a lidiar con la ansiedad. No sé si soy claro. Clarísimo. Entonces, porque esto es uno de un los problemas, es un ¿no? tema de concentración de él. Obvio. Claro, el otro es esquivar el problema. Acá tenemos algunas diferencias que vamos a plantearlas necesariamente. Digámoslo. Y es que, pero tenemos 2 minutos nada más. 2 minutos. Bueno, sí. Lo que nosotros hacemos es armar un equipo de soporte clínico, farmacológico y psicoterapéutico, para que la persona con pánico tenga distintas instancias a quien recurrir, y lo que trabajamos desde el punto de vista psicológico es psicoanalíticamente en la identificación de aquellas situaciones que a lo largo de un tiempo vamos viendo que sirven de desencadenantes a la crisis de pánico. Es que trabajado digamos, procesalmente podemos identificar estas situaciones y podemos ayudar a que estas personas traten de manejar las situaciones de otro modo, sin llegar a tener una crisis de pánico y decir, no sé por qué me agarró. Y en este Esta caso, es la diferencia, digamos, fundamental en el enfoque psicoanalítico, ¿no? También hacemos lo mismo aquellos que trabajamos en terapia cognitivo-comportamental. Digamos, son modelos diferentes, por supuesto. Hay diferencia, pero también vamos a trabajar sobre los pensamientos y las conductas de las personas. Basamos a partir del reaprendizaje para que la modificación de cómo pensar y de cómo actuar modifique la emoción o la sensación. Y la respuesta corporal. Desde distintos abordajes, con otros marcos teóricos, pero... Y agregando a veces un factor que son los grupos de pacientes recuperados. Eso ayuda mucho. En nuestra experiencia durante muchísimos años vemos que es un alivio permanente y además es un estímulo para muchas exposiciones, porque a veces hay que corregir también ese comportamiento. Esa persona que no sale de su casa, hay que rehabilitarla y sacarla de su casa. Y eso implica una exposición. Cuando un panicoso se transforma en fóbico, o sea que cuando de esa situación difusa identifica una situación con miedo, nosotros ahí decimos que se está curando también. Hay una evolución en este sentido. Bueno, pánico la verdad, a la fobia. apasionante la charla con ustedes, hemos aprendido muchísimo. Los voy a volver a convocar para hablar de este enorme tema que son las crisis de pánicos. Y usted, si está en presencia de un cuadro de estos o forma parte de una familia que que acompaña a una persona que sufre este tema, consulte. No haga automedicación, seguro que esto va a mejorar el pronóstico de su familiar o suyo. Y bueno, va a evitar a veces intoxicarse con psicofármacos que muchas veces son más perjudiciales que beneficiosos cuando no están bien indicados. Gracias otra vez, los espero en el próximo tema. Hasta la próxima.